Si sientes que últimamente todo te sale mal, si te cuesta orar, si tu fe se está debilitando, si te sientes atacado con pensamientos de miedo, duda o ansiedad. No es casualidad. Estás en una guerra espiritual y Satanás te está atacando sin que lo notes. Pero hoy te voy a revelar la única arma que el enemigo no puede resistir. Si la usas correctamente, te garantizo que verás un cambio en tu vida. Quédate hasta el final, porque esto puede transformar tu manera de enfrentar el mundo espiritual. Antes de conocer esta verdad, vivía con una sensación de falsa seguridad en mi fe. Creía que, mientras me considerara una persona de fe, asistiera a la iglesia y tratara de actuar con rectitud, estaba protegido de cualquier ataque espiritual. No veía la necesidad de estar alerta ni de fortalecerme con armas espirituales. Sin darme cuenta, estaba en una especie de zona de confort espiritual. Me sentía tranquilo con mi relación con Dios y no percibía que hubiera un conflicto más allá de mis luchas personales. Pero en el fondo, algo no cuadraba. A pesar de mi fe, había momentos en los que sentía un cansancio inexplicable, una desmotivación repentina o incluso dudas que parecían surgir de la nada. Sin entenderlo del todo, había señales de que estaba en una batalla, aunque yo no la reconociera. Fue entonces cuando empecé a notar patrones extraños. Cada vez que intentaba acercarme más a Dios, algo me lo impedía. Si quería orar con más constancia, un cansancio abrumador caía sobre mí. No era el cansancio normal después de un día agotador, sino una pesadez repentina, como si mi cuerpo se resistiera a la oración. Había noches en las que decidía orar antes de dormir, pero apenas cerraba los ojos, una sensación de somnolencia intensa me vencía. Cuando intentaba leer la Biblia con dedicación, mi mente se llenaba de distracciones. De repente, mi atención se desviaba hacia cualquier otra cosa, una notificación en el teléfono, un pensamiento sobre una tarea pendiente, una sensación de inquietud sin motivo. Me costaba concentrarme, cuando lograba leer, parecía que las palabras pasaban por mi mente sin quedarse realmente en mi corazón. Y lo más frustrante de todo era que cada vez que tomaba la decisión de hacer un cambio positivo en mi vida, algo sucedía para desanimarme. Si decidía fortalecer mi fe, surgían situaciones inesperadas que drenaban mi energía o me hacían dudar. Si quería comprometerme más con Dios, aparecían pensamientos de duda o voces internas que me decían, ¿para qué esforzarte tanto si nada va a cambiar? Al principio, pensaba que todo era una simple coincidencia. Creía que solo era falta de disciplina, que necesitaba organizarme mejor o esforzarme más. Pero cuanto más lo analizaba, más evidente se hacía que algo más estaba sucediendo. Había una resistencia invisible, una fuerza que intentaba mantenerme estancado y alejado de un crecimiento espiritual profundo. Fue en ese punto cuando comencé a preguntarme, ¿por qué cada vez que quiero acercarme más a Dios aparecen estos obstáculos? ¿Por qué siento que algo trata de frenar mi progreso espiritual? No lo sabía todavía, pero estaba en medio de una batalla real. No una lucha contra personas o circunstancias externas, sino un conflicto más profundo, uno que se peleaba en el terreno de la mente y el espíritu. Y lo peor era que, hasta ese momento, yo estaba peleando sin armas. Un día, después de varias semanas sintiéndome espiritualmente agotado, luchando contra una sensación constante de frustración y estancamiento, me encontré con un versículo que lo cambió todo. Lo había leído antes, pero nunca con la claridad con la que lo vi en ese momento. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 12. Al leer esas palabras, sentí como si una venda se cayera de mis ojos. De repente, todo tuvo sentido. Mi lucha no era simplemente contra mi falta de disciplina, contra mi falta de motivación o contra las dificultades del día a día. No eran solo malos hábitos o coincidencias desafortunadas. Lo que estaba enfrentando era mucho más profundo, un ataque intencionado. Comprendí que no se trataba de obstáculos al azar, sino de tácticas diseñadas para hacerme caer. No era una simple falta de energía lo que me hacía dormirme al orar. No era solo casualidad que me distrajera justo cuando intentaba leer la palabra. No era coincidencia que, cada vez que quería avanzar en mi fe, algo o alguien surgiera para desanimarme.
Fue como si de repente pudiera ver al enemigo detrás de escena, moviendo las piezas en mi contra. No necesitaba aparecerse físicamente ni hacer algo espectacular para atacarme. No necesitaba levantar una tormenta a mi alrededor. Todo lo que hacía era sembrar pensamientos. ¿Duda? ¿Realmente Dios te está escuchando? Distracción. Ahora no, revisa tu teléfono primero. Desánimo, no vale la pena esforzarse tanto, siempre vuelves a caer en lo mismo. Cada uno de estos pensamientos parecía inofensivo por separado, pero juntos formaban una red que me mantenía atrapado en un ciclo de inestabilidad espiritual. Ese día, mientras meditaba en Efesios 6 y 12, me di cuenta de algo crucial: estaba en una batalla, pero hasta ese momento había estado peleando sin armas. Yo no podía seguir viviendo así. No podía seguir permitiendo que mi fe dependiera de cómo me sintiera en el momento o de si tenía o no ganas de acercarme a Dios. No podía seguir sin una defensa real. Fue entonces cuando tomé la decisión: tenía que equiparme, tenía que prepararme. No podía seguir siendo un blanco fácil en esta guerra espiritual. Buscando respuestas, decidí sumergirme en la Biblia para entender cómo Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó a Satanás. Si había alguien que supiera cómo derrotar al enemigo, era él. Así que me enfoqué en un episodio clave: la tentación en el desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, Jesús estaba en su momento más vulnerable físicamente. Había pasado días sin comer, en completo aislamiento, y fue en ese momento cuando Satanás apareció. El enemigo no ataca cuando estás fuerte, sino cuando cree que eres más débil. Y lo que hizo fue utilizar 3 estrategias clave para intentar hacerlo caer. 1. Apeló a su necesidad física. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 3. Satanás sabía que Jesús tenía hambre. Sabía que su cuerpo clamaba por alimento. Así que trató de aprovechar esa necesidad para que actuara impulsivamente y usara su poder divino para su propio beneficio. Pero Jesús no cayó en la trampa. Él no reaccionó con ansiedad ni desesperación. En lugar de responder con argumentos o explicaciones, simplemente declaró la verdad de la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Aquí Jesús nos mostró la primera clave: el enemigo ataca nuestras necesidades físicas, pero nuestra verdadera fortaleza no viene del pan, sino de la palabra de Dios. 2. Intentó manipular la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 6. Aquí vemos algo aún más peligroso: Satanás conoce la Escritura. No tiene problema en citar la palabra de Dios, pero la usa de forma distorsionada para engañar. En este caso, intentó convencer a Jesús de que se lanzara desde lo alto del templo, asegurándole que Dios lo salvaría. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? El enemigo pone pensamientos en nuestra mente como: Dios es amor, así que puedes hacer lo que quieras, Él te perdonará. Si Dios realmente te ama, ¿por qué permite que sufras? Si tu fe es tan grande, demuestra que Dios te respalda. Pero Jesús no cayó en el engaño. Él no discutió, no trató de explicar nada, simplemente declaró otra vez la verdad. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, 7. Aquí aprendí algo clave: no basta con conocer la palabra, hay que entenderla correctamente. Satanás intentará usar incluso la Biblia para desviarnos, pero debemos tener discernimiento para no caer en sus trampas. 3. Le ofreció poder a cambio de adoración. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Mateo 4, 9. Este fue el ataque final. Satanás mostró a Jesús todos los reinos del mundo y le ofreció autoridad sobre ellos, con una sola condición: que se inclinara y lo adorara. Aquí el enemigo mostró su verdadera intención. No solo quería tentar a Jesús, quería su adoración. ¿Cuántas veces el mundo nos ofrece lo mismo: éxito, riqueza, reconocimiento, placer, pero a cambio de alejarnos de Dios? Nos susurra: si trabajas más y más,
aunque descuides tu relación con Dios, lograrás lo que quieres. Si haces lo que todos hacen, serás aceptado. Si dejas de ser tan radical con tu fe, te irá mejor. Pero Jesús no se dejó engañar. No negoció con Satanás. No lo pensó dos veces. Respondió con la palabra, y con autoridad. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. La clave de la victoria, escrito está. Jesús no discutió con el diablo. No se dejó llevar por sus emociones. No intentó razonar con él. Simplemente usó la palabra de Dios. Y aquí entendí algo poderoso: la única arma que Satanás no puede resistir es la palabra de Dios declarada con fe. No le tienes que gritar al diablo, tienes que hablarle con la palabra. No necesitas demostrar nada, solo necesitas permanecer firme en la verdad. No tienes que temer los ataques, tienes que conocer y usar las Escrituras. Ese día comprendí que sin la palabra de Dios, estamos indefensos. Podemos intentar luchar con nuestras propias fuerzas, pero el enemigo nos derrotará. Sin embargo, cuando usamos la palabra, él no tiene ninguna oportunidad. Desde ese momento, supe que no podía seguir sin esta arma espiritual. Si Jesús la usó para vencer a Satanás, ¿cómo podría yo enfrentarme al enemigo sin ella? Este descubrimiento fue un punto de inflexión en mi vida. Fue un momento en el que entendí que la lucha espiritual no se ganaba con mis propios esfuerzos, ni con mi capacidad para resistir el miedo, la duda o la tentación. Durante mucho tiempo, había estado tratando de enfrentar los ataques de Satanás con mis propias fuerzas, con mi voluntad, con mi determinación, con mi capacidad de autocontrol. Pensaba que si simplemente era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente comprometido o lo suficientemente disciplinado, podría vencer las adversidades espirituales por mí mismo. Sin embargo, cuanto más intentaba luchar con mis propias fuerzas, más evidente se volvía que no podía hacerlo. El miedo, las dudas y las tentaciones no solo no desaparecían, sino que parecían aumentar. A veces me sentía desbordado, incapaz de mantenerme firme. Me di cuenta de que estaba luchando con armas que no eran suficientes para enfrentar a un enemigo tan astuto y peligroso. Algo en mi corazón me decía que tenía que haber una manera mejor, una manera más poderosa, y no era una que viniera de mis propias fuerzas humanas. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Decidí que ya no podía seguir luchando con mis propias fuerzas. Ya no podía confiar solo en mi voluntad o en mi resistencia emocional. Sabía que había algo mucho más poderoso, algo mucho más fuerte que mis propios pensamientos y emociones, la palabra de Dios. Si Jesús, el mismo Hijo de Dios, había enfrentado a Satanás usando las Escrituras, entonces esa debía ser mi arma también. Si esa era la victoria que él había tenido sobre el enemigo, era la victoria que yo necesitaba en mi vida. El descubrimiento fue revelador, pero también me dio un sentido de urgencia. No podía seguir esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. Tenía que actuar de inmediato. Necesitaba cambiar mi enfoque, mi estrategia espiritual. Así que decidí que cada vez que enfrentara un ataque de miedo, duda o tentación, respondería con un versículo de la Biblia, igual que Jesús lo hizo. No iba a dejar que el enemigo sembrara mentiras en mi mente sin ofrecer una respuesta firme y poderosa de la palabra de Dios. Al principio, no fue fácil. Había momentos en los que me olvidaba de usar las Escrituras, o incluso cuando las usaba, me sentía inseguro. Pero con el tiempo, algo increíble empezó a suceder. Cada vez que me encontraba ante una tentación o una batalla espiritual, la palabra de Dios se volvía más natural en mi boca. Aprendí versículos que aplicaban a cada situación. Cuando el miedo me acechaba, declaraba: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Cuando la duda me nublaba, recordaba: Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 5. Cuando la tentación me atraía, declaraba: No me tocará el mal, ni la plaga llegará a mi morada. Salmo 91, 10. La diferencia fue asombrosa. Cuando comencé a responder a los ataques con las Escrituras, no solo sentí que el enemigo retrocedía, sino que algo dentro de mí cambiaba.
Mi mente ya no se llenaba de pensamientos derrotistas. Mi corazón ya no se sentía abrumado por las emociones negativas. La palabra de Dios comenzó a ser una fuerza activa en mi vida, transformando mi manera de ver las luchas espirituales. Y lo más importante, aprendí que no se trata solo de saber versículos, sino de declarar la palabra con fe. Porque cuando hablas la palabra con fe, la Biblia misma se convierte en una espada afilada que corta las mentiras del enemigo. Es más que una técnica, es una forma de alinear mi vida con la verdad de Dios y de declarar su autoridad sobre todo lo que me rodea. A medida que pasaba el tiempo, mi dependencia de la palabra de Dios se convirtió en un estilo de vida. Ya no pensaba en la lucha espiritual como una batalla que dependiera únicamente de mi fuerza humana. Sabía que si me armaba con la palabra, estaba listo para enfrentar cualquier adversidad, cualquier ataque, cualquier tentación. Y, lo más importante, aprendí que no estoy solo en esta batalla. Dios mismo está de mi lado. Al hacer de la palabra mi principal herramienta de defensa, vi cómo mi vida comenzaba a cambiar. No solo superaba las pruebas con más eficacia, sino que mi relación con Dios se profundizaba. Mi confianza no dependía ya de mis capacidades, sino del poder infinito de la verdad divina. Así fue como entendí, de una vez por todas, que la verdadera victoria en la vida cristiana no viene de nuestra propia fuerza, sino de saber cómo usar correctamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al principio, esto no fue fácil. Me enfrentaba a desafíos que jamás había anticipado, y muchas veces me encontraba en una lucha interna, sintiendo que la palabra de Dios no tenía el poder que había leído en las Escrituras. Cada vez que intentaba poner en práctica lo que había aprendido, sentía que mis fuerzas flaqueaban y que no estaba preparado para enfrentar los ataques del enemigo. Cuando venía un pensamiento de temor, intentaba recordar un versículo, pero, paradójicamente, mi mente se quedaba en blanco. Era como si en el mismo momento en que intentaba combatir el miedo con la verdad, todo se desvaneciera en mi mente. Me frustraba, porque sabía que la respuesta estaba en la palabra, pero no podía recordar ni una sola escritura que pudiera usar. El miedo me envolvía, y las palabras de Dios parecían desvanecerse. Cuando me sentía desmotivado, dudaba si realmente la palabra tenía poder o si era solo una idea teórica, una forma de pensar correcta pero sin efecto real. Las dudas me asaltaban, y me preguntaba si todo esto de la fe y las escrituras no era más que una especie de consuelo psicológico para momentos de angustia. En esos momentos, el enemigo me susurraba que no valía la pena, que quizás los versículos no eran tan poderosos como pensaba. Y en ese abismo de duda, me costaba mantenerme firme. ¿Realmente esto funcionaría? En momentos de tentación, mi carne quería justificarse y no responder con la escritura. La tentación me atraía con una fuerza increíble, y mi ser natural quería ceder, quería hacer caso a mis impulsos y deseos, aunque sabía que no era lo que Dios quería. Recordaba los versículos, pero mi carne resistía. Mi mente me decía que era más fácil ceder y justificar mis acciones que enfrentarlas con la palabra. Era como si las tentaciones fueran más poderosas que las escrituras, y mis ganas de ceder fueran más fuertes que mi deseo de luchar. Era como aprender a manejar una espada por primera vez. No sabía bien cómo usarla, me sentía torpe, muchas veces, confundido. Aunque sabía que tenía la herramienta más poderosa, la estaba usando de manera incorrecta, o simplemente no sabía cómo manejarla para que fuera efectiva. Todo parecía más difícil de lo que había imaginado. Pero, a pesar de esas dificultades iniciales, algo comenzó a cambiar poco a poco. Empecé a notar algo increíble: cuando usaba la palabra con fe, los ataques retrocedían. Al principio, no fue inmediato. Había momentos en los que la presión espiritual parecía tan fuerte que pensaba que nada iba a cambiar. Sin embargo, con el tiempo, empecé a experimentar algo que no podía negar: cada vez que declaraba un versículo, sentía como la presión espiritual disminuía. Era como si, al usar las escrituras, el enemigo retrocediera, como si la oscuridad fuera disipándose poco a poco con cada palabra de fe que salía de mi boca. Al principio, solo notaba pequeñas victorias, momentos en los que sentía que el miedo o la tentación perdían fuerza. Pero esas pequeñas victorias fueron suficientes para alimentar mi fe.
comencé a ver que no solo estaba utilizando palabras vacías, sino que la palabra de Dios realmente tenía poder. Cada vez que enfrentaba un ataque, y me armaba con las Escrituras, la lucha se volvía más manejable. El temor que antes parecía invencible comenzaba a desvanecerse. La duda que me había paralizado, ya no tenía el mismo impacto. Y las tentaciones, aunque seguían llegando, no tenían el mismo poder sobre mí. Empecé a entender que, aunque al principio la lucha parecía difícil y mis intentos parecían en vano, la clave estaba en la constancia y la fe. No se trataba solo de memorizar versículos, sino de declarar esos versículos con la confianza de que eran más que palabras, eran promesas y verdades divinas con poder para cambiar la situación. La espada espiritual de la palabra de Dios no era algo que se dominara de inmediato, pero con el tiempo, mi habilidad para usarla mejoró. Y la mayor lección que aprendí fue esta: aunque la batalla parecía desproporcionada en comparación con mis fuerzas, la verdadera victoria no estaba en mi capacidad para luchar, sino en mi disposición para creer en el poder de la palabra y declararla con fe. No era cuestión de tener todas las respuestas o ser perfecto, era cuestión de confiar en que, aunque la batalla fuera larga, la palabra de Dios nunca fallaría. Hoy, al recordar esos primeros días de lucha, me doy cuenta de cuán poderosa es la palabra de Dios. A veces todavía enfrento luchas, pero ya no temo. Sé que al declarar la Escritura con fe, el enemigo no puede prevalecer. Y eso, para mí, es una victoria constante. Comprendí que no bastaba con conocer la Biblia, tenía que usar la Biblia activamente. Había vivido mucho tiempo conociendo versículos, pero sin aplicar realmente su poder en mi vida cotidiana. Podía citar pasajes y recitar escrituras, pero la diferencia entre el conocimiento y la práctica se hizo evidente cuando comencé a enfrentarme a luchas espirituales de una magnitud que no había anticipado. En esos momentos, el conocimiento por sí solo no era suficiente. Necesitaba actuar, usar lo que conocía de la manera correcta. Fue entonces cuando decidí implementarlo de manera práctica en mi vida diaria. Sabía que tenía que hacer algo más que leer las Escrituras, debía vivirlas y declararlas con fe. Comencé a aplicar un método concreto que transformó la manera en que enfrentaba las luchas espirituales. Este método no solo me dio estrategias, sino que me permitió experimentar el poder real de la palabra de Dios en acción. Aquí es donde comencé a ver los cambios reales. Memorizar versículos clave para cada situación fue el primer paso. No solo se trataba de memorizar cualquier versículo, sino de elegir aquellos versículos que eran específicos para las áreas en las que me sentía más vulnerable. Así, cuando me encontraba en una situación difícil, no tenía que buscar una Biblia, sino que los versículos ya estaban guardados en mi corazón, listos para ser usados. Esto me dio una respuesta rápida y directa en medio de la tormenta. Comencé a sentir que la palabra de Dios realmente vivía dentro de mí y no solo era una teoría o una idea distante. La idea de memorizar versículos clave no fue solo para aumentar mi conocimiento, sino para tener una herramienta de defensa inmediata en cualquier momento de necesidad. Declarar la palabra en voz alta cuando sentía ataques espirituales fue otro paso crucial. Al principio, me sentía un poco incómodo, porque no estaba acostumbrado a hablar la palabra de Dios en voz alta, especialmente en situaciones de temor, duda o tentación. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la palabra declarada tiene un poder que no se encuentra solo en leerla en silencio. Al hablarla en voz alta, mi fe se fortalecía. Mi espíritu comenzaba a conectar con la verdad que estaba proclamando. Algo poderoso sucedía cuando decidí que la palabra de Dios no solo debía resonar en mi mente, sino que debía ser proclamada y declarada con autoridad. Satanás no puede resistir la palabra de Dios cuando se dice con fe, y cada vez que hablaba en voz alta, sentía que las fuerzas espirituales que me atacaban comenzaban a retroceder. Orar utilizando la Escritura como base de mis peticiones fue otra clave fundamental. Mi vida de oración pasó de ser una lista de peticiones y deseos a ser un diálogo constante con Dios usando su propia palabra. Aprendí que la Escritura no solo era para ser recitada, sino también para ser utilizada como base de mis oraciones. Esto le daba a mi oración un poder diferente. Ya no era solo mi voluntad pidiendo, sino que estaba pidiendo de acuerdo con la voluntad de Dios que ya estaba establecida en su palabra. Al orar con las Escrituras, entendí que Dios siempre responde a su palabra, y que no hay mayor seguridad que orar desde su verdad.
Por ejemplo, cuando sentía miedo, no solo trataba de mantenerme firme por mi propia fuerza. Declaraba en voz alta lo que estaba escrito en 2 Timoteo 1, 7, Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cada vez que lo declaraba, el miedo se disipaba, porque no era mi propia fuerza la que me sostenía, sino el poder de la verdad de Dios. El miedo retrocedía porque esa verdad tenía un poder superior al temor que me acosaba. Cuando experimentaba ansiedad, solía ser una batalla constante, pero entonces recordé un Pedro 5, 7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta escritura me daba una perspectiva completamente nueva. No tenía que cargar con todo ese peso, porque Él se encargaba de todo. Cada vez que oraba con esa escritura, sentía una paz profunda que desprendía la ansiedad y la reemplazaba con una confianza tranquila en el cuidado de Dios. En medio de la tentación, que a veces parecía abrumadora, comencé a responder con la palabra. Recordaba lo que está escrito en Santiago 4, 7, someteos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Al declarar esto, la tentación perdía fuerza. No era solo una respuesta mental, sino una declaración de sumisión a Dios y una resistencia activa contra las obras del diablo. El diablo huía, porque la palabra de Dios es más poderosa que cualquier tentación que trate de dominarme. Me di cuenta de que Satanás no tiene poder contra la palabra de Dios. Cuando tú y yo declaramos las verdades de la Escritura, no solo estamos afirmando nuestra fe, estamos activando el poder divino en nuestra vida. Esa es la verdadera defensa espiritual. No se trata de nuestra habilidad para resistir, sino de la habilidad de la palabra de Dios para resistir cualquier ataque del enemigo. Cada versículo que declaraba, cada oración basada en la Escritura, me equipaba con un escudo impenetrable contra los ataques de Satanás. El enemigo no puede prevalecer cuando tú y yo usamos la palabra de Dios con fe. Cada versículo se convierte en una arma espiritual en nuestra defensa. Desde ese momento, entendí que no solo se trata de creer en la palabra, sino de usarla activamente. Hubo un momento en mi vida donde fui atacado con más fuerza que nunca. Estaba pasando por un periodo de tranquilidad espiritual, pero de repente, sin razón aparente, una ola de pensamientos negativos inundó mi mente. Fue como si estuviera siendo arrastrado por una tormenta interna, donde las dudas, el temor y la confusión se apoderaban de cada rincón de mi ser. Pensamientos como, ¿y si Dios no está realmente contigo?, comenzaron a surgir en mi mente. Al principio, intentaba ignorarlos, pero se hacían más fuertes y persistentes. Luego, los pensamientos se intensificaron, ¿y si todo esto es una ilusión? ¿Qué pasa si todo lo que he creído, toda mi vida espiritual, no es más que una fantasía? Empecé a cuestionar incluso las cosas más básicas. ¿De qué sirve orar si nada cambia? ¿Realmente hay poder en mis oraciones? Era como estar en medio de una tormenta de dudas y confusión. Todo lo que había creído y experimentado se sentía, por un momento, como si fuera algo incierto. Sentí que estaba siendo atacado de manera directa por el enemigo, que había sembrado en mi mente una nube de pensamientos que buscaban minar mi fe. No sabía qué hacer, ya que estas ideas no provenían de mí, sino que parecían venir de una fuente externa que me estaba despojando de la paz que había logrado tener. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico o desesperarme, me aferré a lo que había aprendido, usar la palabra de Dios como mi defensa. Había pasado tanto tiempo estudiando y memorizando versículos, que ahora me di cuenta de que esos versículos no solo eran algo que podía leer, sino que eran mi arma en medio de la batalla. En ese momento, recordé lo que la Biblia dice en 1 Juan 4, 4, mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. Al declarar este versículo, algo cambió en mi interior. Reconocí que el Espíritu de Dios en mí es más grande que cualquier ataque o mentira del enemigo. Aunque los pensamientos negativos me rodeaban, sabía que Dios ya había vencido y que el enemigo no podía tocar lo que Dios había sellado en mi vida. No me quedé solo con ese versículo. También recordé lo que está escrito en Números 11 y 19, Dios no es hombre, para que mienta. Este versículo me recordó que la promesa de Dios es firme y verdadera. No importa lo que mi mente esté sugiriendo, Dios no cambia, Él es fiel a su palabra. Aunque las dudas trataban de hacerme creer lo contrario, al declarar esta verdad,
volví a afirmar que lo que Dios dice es lo que es y no hay mentira ni duda que pueda prevalecer ante su verdad. Pasaron unos minutos después de declarar esos versículos y algo maravilloso ocurrió. La opresión espiritual que me estaba envolviendo comenzó a desaparecer. La tormenta interna comenzó a calmarse, y la paz de Dios volvió a llenar mi corazón. Las dudas y los pensamientos negativos no tuvieron lugar, porque la palabra de Dios había penetrado profundamente en mi ser. La verdad de Dios había disipado las mentiras del enemigo. Este momento fue crucial en mi caminar espiritual. No solo entendí que los ataques espirituales son reales y vienen con la intención de debilitarnos, sino que también aprendí que la clave para resistirlos no es nuestra fuerza o resistencia propia, sino el poder de la palabra de Dios declarada con fe. No era suficiente con simplemente pensar en la Escritura, debía hablarla y proclamarla con autoridad. Fue entonces cuando entendí que la victoria espiritual no depende de nuestra capacidad para evitar los ataques, sino de nuestra disposición para usar la palabra de Dios como nuestra defensa en medio de ellos. Este ataque me enseñó que, en momentos de duda y confusión, la respuesta no es ceder al miedo o a la desesperación, sino aferrarnos a lo que sabemos que es verdad. Aunque los pensamientos negativos no desaparecen de inmediato, la respuesta constante con la palabra de Dios transforma nuestra perspectiva, y poco a poco, el enemigo se ve forzado a retroceder. Esta fue una de las lecciones más poderosas que aprendí: no podemos permitir que las mentiras del enemigo dominen nuestra mente, sino que debemos llenarla con la verdad de Dios, declarada con valentía y fe. Ese día, en medio de la tormenta de pensamientos negativos y dudas, confirmé algo que realmente cambió mi vida de una manera radical. Había estudiado la Biblia durante años, leía versículos, oraba, y cantaba canciones de adoración, pero en ese momento, algo dentro de mí despertó una comprensión más profunda. La palabra de Dios no es solo un libro. Es un arma. Por mucho tiempo, había considerado las Escrituras como una fuente de sabiduría, algo que podía leer para aprender más sobre Dios, para edificar mi vida y tener un conocimiento espiritual más profundo. Sin embargo, en ese día de lucha espiritual, me di cuenta de que la Biblia no es solo una guía moral o una colección de enseñanzas piadosas, sino una espada afilada que tiene el poder de destruir las mentiras del enemigo. Cuando comencé a declarar los versículos, no solo estaba recitando palabras. No estaba simplemente repitiendo algo de memoria. Estaba usando esas palabras como una herramienta poderosa, como un soldado que empuña su espada en el campo de batalla. Cada versículo que declaraba, cada frase que salía de mi boca, era como una flecha lanzada contra las mentiras de Satanás. Estaba combatiendo en un plano espiritual, usando la verdad de Dios como mi única defensa. Me di cuenta de que la palabra de Dios no es una defensa pasiva. No es solo algo que nos da consuelo o nos hace sentir bien. Es una herramienta ofensiva, un arma activa que puede destruir todo lo que Satanás intenta levantar en nuestra contra. En ese momento entendí que, cuando uso la palabra con fe, Satanás no puede resistirla. No importa cuán fuerte sea el ataque, no importa cuán intensos sean los pensamientos negativos o las mentiras que él intente sembrar en mi mente, si me aferro a la verdad de Dios, Satanás no tiene otra opción que huir. Esto fue un cambio de perspectiva total para mí. Ya no tenía que temer los ataques de Satanás, porque ahora tenía una herramienta más poderosa que cualquier cosa que el enemigo pudiera intentar. Si antes pensaba que la vida cristiana era una batalla en la que simplemente tenía que resistir, ahora comprendí que es una batalla activa donde yo, con la palabra de Dios, soy quien lleva la ofensiva. Soy el que puede declarar victoria. Y lo mejor de todo es que no es mi propia fuerza la que lucha, sino el poder de la palabra de Dios, que nunca regresa vacía. A partir de ese día, mi enfoque cambió por completo. Ya no veía la Biblia como un simple libro de sabiduría, sino como un arsenal lleno de armas espirituales, listas para ser utilizadas. Me di cuenta de que cada versículo es una herramienta poderosa en mis manos, y si los uso correctamente, nada ni nadie puede resistir lo que está escrito en las Escrituras. Satanás no tiene más opción que huir ante la verdad de Dios declarada con fe. Es fascinante cómo algo tan simple como recitar la Escritura puede tener un impacto tan profundo y poderoso en la lucha espiritual. La palabra de Dios es nuestra espada en la batalla, y es a través de ella que podemos derribar fortalezas espirituales, deshacer las mentiras del enemigo y caminar en victoria. La batalla no es nuestra,
sino del Señor, pero Él nos ha dado las herramientas para enfrentarlo con confianza y determinación. Desde ese día, mi vida espiritual dio un giro. No volví a ver la lucha como algo que simplemente sucedía en mi mente, ni como algo que debía soportar pasivamente. Ahora entendía que era parte de un ejército espiritual, que con la palabra de Dios, tenía el poder de derrotar al enemigo. Mi confianza creció, y la paz que solo viene de saber que estás usando la verdad absoluta como tu defensa se convirtió en una constante en mi vida. Desde ese momento, mi relación con Dios experimentó una transformación profunda. Ya no me siento indefenso ante los ataques espirituales. Antes de comprender el poder real de la palabra de Dios, cada vez que enfrentaba una dificultad, ya fuera emocional, física o espiritual, me sentía vulnerable, como si estuviera solo en medio de la tormenta. Las dudas, el miedo y las tentaciones me golpeaban, y no tenía claro cómo defenderme. Pensaba que la solución a mis problemas venía solo con tiempo o con esfuerzo humano, que debía encontrar la fuerza en mí mismo para resistir. Sin embargo, después de descubrir la verdadera naturaleza de la lucha espiritual, todo cambió. Ahora, cada vez que llega un desafío o una prueba a mi vida, ya no lo veo como una amenaza, sino como una oportunidad para poner en práctica lo que he aprendido. La palabra de Dios no solo me da la seguridad de saber que no estoy solo, sino que me recuerda que tengo un poder más grande que cualquier adversidad. En lugar de enfrentar la lucha con mis propias fuerzas, he aprendido a usar la verdad de Dios como mi armadura. Y esa verdad no solo me da paz, sino que me otorga un sentido de dirección claro. Cuando llegan esos momentos difíciles, en lugar de rendirme o sucumbir al miedo, sé exactamente qué hacer. Por ejemplo, cuando la ansiedad o el estrés tratan de apoderarse de mí, inmediatamente recuerdo lo que está escrito: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5, 7. Al declarar ese versículo, siento como mi mente y mi corazón se calman, como si una capa de paz descendiera sobre mí. La palabra de Dios actúa como un ancla que me mantiene firme cuando las olas de la incertidumbre intentan zarpar mi barca emocional. Ahora sé que cada situación difícil es una oportunidad para usar la palabra. Cuando las tentaciones llegan, no me siento impotente. En lugar de luchar con mis propios deseos y pasiones, recuerdo lo que Jesús hizo en el desierto: respondió con la Escritura. Así que cuando las tentaciones tocan a mi puerta, no dudo en usar la misma estrategia. Escrito está, le digo al enemigo, declarando las promesas de Dios sobre mi vida. La Escritura se convierte en mi defensa activa, mi escudo frente a cualquier ataque que se me presente. Lo que antes me parecía una batalla interminable, ahora se convierte en una serie de momentos de victoria. En cada desafío, puedo ver la mano de Dios obrando de manera tangible. Cada vez que pongo en práctica la palabra de Dios, mi fe se fortalece y mis dudas disminuyen. No solo la palabra me defiende, sino que me transforma, me sana y me da nueva fuerza para continuar adelante. Sé que no soy yo quien lucha, sino que es el poder de Dios obrando a través de su verdad. Además, cada vez que veo la eficacia de la palabra de Dios en acción, mi confianza en Él crece. Dios no es solo un refugio en tiempos de problemas, sino un maestro que me enseña a ser más fuerte cada día. Ya no soy un espectador pasivo de mi propia vida espiritual. Ahora, soy un participante activo, guiado por las Escrituras, y eso me da un propósito y un propósito mucho más grande en cada situación que enfrento. Mi relación con Dios ya no es solo una cuestión de oración y meditación. Es una relación activa donde yo participo plenamente, declarando su verdad sobre mí, sobre mis circunstancias y sobre el enemigo que busca robarme la paz. Cada ataque espiritual ya no me deja en el suelo, en cambio, me levanto más fuerte, más enfocado y más confiado en la victoria que Dios me da a través de su palabra. Hoy en día, ya no me siento atrapado por las dificultades. Sé que con cada ataque, hay una oportunidad para crecer en fe y en poder espiritual. No importa lo que el enemigo me tire, tengo en mis manos una arma mucho más poderosa que cualquier estrategia o táctica que Satanás pueda usar: la palabra de Dios. Y, lo más importante, sé que si la uso correctamente, nunca me faltará la victoria. Esto ha cambiado todo. No solo mi lucha espiritual, sino mi vida misma. Ya no soy una víctima de las circunstancias. Soy más que vencedor en Cristo Jesús.
cada desafío que enfrento se convierte en una oportunidad de ver el poder de Dios obrar de maneras sorprendentes en mi vida. Volví a mi vida cotidiana, pero algo había cambiado profundamente dentro de mí. La misma rutina, las mismas personas, las mismas circunstancias, pero ya no las vivía con los mismos ojos ni con la misma mentalidad. El mundo que me rodea seguía siendo el mismo, pero yo ya no era el mismo. Había pasado de ser alguien que reaccionaba ante la vida con miedo, dudas y ansiedad a ser una persona que, ante cualquier desafío o dificultad, reacciona con fe. Antes, cuando algo salía mal o algo fuera de lo común me amenazaba, mi primera reacción era el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, el miedo a la incertidumbre. Pensaba en lo peor y me llenaba de ansiedad, muchas veces sin necesidad, porque las soluciones no las encontraba en mis propios pensamientos, sino en la fe en un Dios que tiene el control sobre todo. Pero, lo más importante de todo, empecé a entender que el miedo no era mi único recurso para afrontar la vida. Ahora, al enfrentarme a una situación difícil, en lugar de que el miedo me paralice, lo primero que me viene a la mente es la certeza de que Dios está conmigo. De que en Él no hay fracaso, solo lecciones y crecimiento. Antes de este cambio, la incertidumbre me desbordaba. Cuando las cosas no salían como esperaba, me sentía incapaz de seguir adelante, y eso me dejaba bloqueado. La falta de control me aterraba. Pero ahora, he aprendido a dejar de lado la necesidad de controlar todo y confiar plenamente en que, aunque no pueda ver cómo se resolverán las cosas, Dios tiene un propósito y una dirección para cada momento. Mi mente ya no corre hacia las peores conclusiones, sino que busca las soluciones que la fe me ofrece. Y cuando no tengo una respuesta inmediata, puedo reposar en la paz de saber que Él está obrando a mi favor, incluso en la espera. Una de las diferencias clave que he notado es que, en medio de situaciones difíciles, ya no me encuentro luchando contra la desesperanza. Al contrario, me encuentro abrazando la confianza en que Dios está presente, incluso cuando no entiendo completamente lo que está sucediendo. Cuando antes pensaba en el fracaso, ahora lo hago pensando en las oportunidades que Dios tiene preparadas para mí. He aprendido que incluso el fracaso temporal puede ser una plataforma para algo mucho mayor que Dios quiere hacer en mi vida. Cada vez que el miedo me toca, ya no me quedo paralizado, sino que lo confronta con la fe. Recuerdo lo que dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Esto no es solo una frase que leo, es algo que empiezo a vivir. La fe, ahora, no es solo una palabra que susurro, sino una acción que practico cada día. En lugar de quedarme atrapado en los "y sí", me encuentro moviéndome con Dios todo es posible. Una de las áreas en las que más he notado este cambio es en las relaciones. Antes, cualquier desacuerdo o malentendido me generaba preocupación, inseguridad y la sensación de estar en control del resultado. Sin embargo, ahora mi reacción ante las dificultades relacionales ya no es el miedo a perder la relación o el temor de que las cosas no salgan como quiero. En su lugar, mi enfoque está en cómo manejar la situación con sabiduría y amor, confiando en que si hay algo que necesita ser sanado o restaurado, Dios tiene el poder para hacerlo. He dejado de tratar de manipular las circunstancias y he comenzado a confiar más en las manos de Dios que en mis propios esfuerzos. Además, he notado que mi mente está más centrada en lo que Dios ha prometido en lugar de enfocarme en lo que me falta o en lo que podría ir mal. Ya no me consumo por cosas que no puedo controlar, sino que dejo que mi mente se enfoque en lo que puedo hacer hoy, con la fe de que cada paso que doy es un paso hacia el cumplimiento de su propósito en mi vida. Esta transformación no ha sido automática, ni ha sido fácil. Hubo momentos en los que el miedo todavía intentaba levantarse y retarme. Pero ahora tengo la capacidad de elegir mi respuesta. En lugar de ser una reacción impulsiva guiada por mis emociones o por mi entendimiento limitado, he aprendido a reaccionar con fe, con confianza plena en que Dios tiene el control de todo. La fe ya no es solo una palabra vacía, sino la verdad fundamental que me guía en cada momento del día. Hoy, cada vez que enfrento lo que antes hubiera sido una crisis, en lugar de caer en la desesperación o la ansiedad, me encuentro abrazando con valentía lo que viene, sabiendo que, pase lo que pase, Dios es fiel y me guía por el mejor camino. Ya no veo los obstáculos como barreras insuperables, sino como momentos en los que puedo aprender más de Dios y experimentar su fidelidad de maneras más profundas. La vida cotidiana sigue siendo la misma,
pero mi perspectiva ha cambiado radicalmente. Ahora sé que la fe no es solo una respuesta a las dificultades, sino una manera de vivir cada aspecto de mi vida, confiando en que todo lo que sucede es parte de un plan divino mayor. Y eso, en lugar de asustarme, me llena de paz y confianza. Hoy, he llegado a un lugar donde he comprendido el poder profundo que tiene la palabra de Dios en mi vida. No es solo un conjunto de versículos o historias que están en un libro antiguo, sino que es una herramienta viva, activa y llena de poder. Cada día, sin excepción, me tomo un tiempo para declarar la palabra sobre mi vida, porque sé que no es solo una práctica, sino una forma de afirmar mi fe, de conectarme con Dios y de permitir que su poder transforme mi realidad. Desde que comencé a declarar la palabra de Dios sobre mis circunstancias, he visto cómo mi perspectiva ha cambiado. Ya no soy víctima de mis pensamientos, emociones o situaciones, sino que estoy tomando control a través de la verdad que la Biblia me ofrece. Cada versículo que declaro sobre mi vida se convierte en una espada espiritual que corta todo lo que es contrario a lo que Dios ha prometido para mí. Es como si cada palabra que sale de mi boca trajera consigo un poder sobrenatural que ordena el caos y restablece la paz en mi corazón. Lo maravilloso de declarar la palabra de Dios no es solo que impacta mi vida, sino que también crea una atmósfera de fe. Lo hago al comenzar el día, cuando me enfrento a desafíos, e incluso cuando las cosas van bien, porque entender que la palabra es vida, es lo que me da la certeza de que estoy anclado en algo mucho más grande que yo mismo. Declaro que soy más que vencedor, que Dios suplirá todas mis necesidades, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Estas no son solo frases bonitas o esperanzadoras, son promesas vivas que se manifiestan en mi vida cuando las creo y las habito. Es un acto de afirmar mi identidad en Cristo, de recordar que soy hijo de Dios y que no estoy solo en mi caminar. Cada día, al declarar la palabra, estoy alineando mi mente y mi corazón con la voluntad divina, y esa conexión profunda me da la fuerza que necesito para enfrentar cualquier situación, por más difícil que parezca. Pero quiero que tú también lo hagas. Quiero que, al leer estas palabras, entiendas que no es algo exclusivo o reservado solo para algunos, sino que es un recurso disponible para ti también. La palabra de Dios tiene el mismo poder en tu vida que en la mía. Si sientes miedo, incertidumbre o preocupación, declara que Dios es tu refugio y tu fortaleza. Si te sientes débil, recuerda que eres más que un vencedor en Cristo Jesús. Si te enfrentan desafíos, entiende que puedes hacer todas las cosas en Cristo que te fortalece. No importa cuál sea tu situación, la palabra de Dios tiene una promesa para ti. Solo necesitas hacerla tuya. Hazla personal, declárala con fe y convicción. Hazlo todos los días, y verás cómo esa palabra se va a hacer carne en tu vida, transformando lo que parece imposible, renovando tu mente y dándote el poder para avanzar. No es magia ni un simple acto de repetición, es una verdad que, al ser declarada con fe, actúa y produce cambios poderosos en tu vida. Quiero animarte a tomar la Biblia, escoger un versículo que hable directamente a lo que estás viviendo y declararlo sobre tu vida cada día. Si puedes, hazlo en voz alta, porque el poder de las palabras tiene un efecto profundo tanto en ti como en las circunstancias que te rodean. Hoy, quiero invitarte a hacer esto no solo como una rutina, sino como un compromiso de fe. Declara la palabra de Dios sobre tus temores, sobre tus planes, sobre tus relaciones, sobre tu salud, sobre todo lo que te importa. Deja que la verdad de Dios penetre en cada área de tu vida. Al hacerlo, te estarás alineando con el poder transformador de Dios, y verás cómo, poco a poco, todo lo que parece desordenado comenzará a alinearse con su voluntad perfecta para ti. Hoy, elige la vida. Hoy, declara la palabra sobre tu vida, y verás cómo el poder de Dios se mueve a tu favor. Si algo quiero que recuerdes de este vídeo es esto: Satanás no teme a tu fuerza, no le importa cuán valiente o fuerte puedas sentirte. No le asusta tu intelecto ni tu capacidad para resolver problemas con tus propios esfuerzos. Él sabe que, sin la protección y el poder de Dios, eres vulnerable. Pero hay algo que realmente lo hace temblar, algo que no puede resistir, algo que no puede desbaratar ni destruir: la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra de Dios con fe, te estás armando con una espada espiritual que tiene un poder mucho mayor que cualquier fuerza humana. La palabra de Dios es viva, está llena de poder y autoridad. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz,
más cortante que toda espada de dos filos. Eso no es solo una metáfora, es una verdad profunda y poderosa. La palabra de Dios no solo corta el aire o es una frase bonita, es una herramienta espiritual afilada que puede penetrar incluso las áreas más profundas de nuestras vidas. Cuando declaramos la Escritura con autoridad, Satanás no tiene otra opción que retroceder. Este es un principio que tienes que entender y grabar en tu corazón. Cuando enfrentas tentaciones, dudas, miedos o ataques espirituales, no luches con tus propias fuerzas. No te enfrentes a Satanás en tus propios términos, porque él siempre buscará aprovecharse de tus debilidades. En lugar de eso, toma la espada espiritual que es la palabra de Dios, y declárala con fe. Esa es la única arma que nunca falla, la única defensa que realmente desarma al enemigo. Cada vez que te enfrentas a una batalla espiritual, recuerda que la victoria ya está asegurada si usas la palabra de Dios. No importa lo difícil que se vean las circunstancias, ni cuán fuerte sea la tentación o el ataque, cuando tú usas la Escritura de forma decidida, estás invocando el poder mismo de Dios sobre tu vida. Y no solo eso, sino que también estás demostrando tu fe en su promesa. Satanás teme la palabra de Dios, porque sabe que no puede hacer nada contra ella. Quiero que recuerdes esto y lo guardes en tu corazón, nunca te enfrentes a Satanás sin esta arma. Siempre, sin importar la situación, ten a mano la palabra de Dios. Recítala, declárala y hazla tuya en los momentos de prueba. Es la única espada que nunca pierde su filo, y en las manos de alguien que cree, tiene el poder para vencer cualquier ataque del enemigo. Ahora bien, si esto te ha sido útil y sabes que hay alguien más que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. Quizás hay alguien que está pasando por una lucha espiritual y no sabe cómo defenderse. Al compartir la palabra, no solo ayudas a esa persona, sino que también te conviertes en un instrumento de bendición en las manos de Dios. Dios tiene el poder de usar algo tan simple como un vídeo o un versículo para transformar vidas. Así que, no olvides, Satanás no tiene poder contra la palabra de Dios. Y al declarar esa palabra con fe, la victoria es tuya. Dios te bendiga grandemente, y recuerda siempre, la palabra de Dios es tu mayor defensa.